Muy buenas noches, pues, queridos hermanos y amigos en Cristo. Que sea este nuevo encuentro para nuestro crecimiento y fortalecimiento espiritual. Hoy quiero que tratemos un tema que le he querido poner el nombre cambio de paradigmas. En la vida a veces estamos en unas rutinas y en unas cosas, y a veces debemos cambiar esos paradigmas y conocer la voluntad de Dios. La palabra paradigma son pensamientos o fortalezas mentales causantes de la falta de cambio, cosas que seguimos haciendo porque siempre han funcionado y pensamos que no hay más que eso. Es como la ranita del lago. Había una ranita en un lago pequeñito, muy pequeñito, y la ranita todos los días, como era tan pequeñita, salía y se montaba en una hojita y saltaba de hojita en hojita, y ella veía ese lago inmenso, lo veía grandísimo y pensaba que eso era todo el mundo, todo su universo, toda la vida, que no había más. Y llegó un animalito que salió del océano y se fue al lago. Y cuando llegó al lago, encontró a la ranita y empezó a hablar con ella. Le dijo: "Qué lugar tan hermoso donde vives", le dijo el animalito a la ranita. Y la ranita le dijo: "Sí, es muy bonito, esto es muy grande, es que no hay nada mejor que esto. ¿Y tú de dónde vienes?". Y le dijo: "Del océano". "¿Y cómo es el océano?". Y le dijo: "No, pues, como para que lo entiendas, esto sería como una goterita comparado con lo que es el océano, es inmenso". Y empezó a hablarle de todas las cosas del océano. Y cuando este animalito se fue, la ranita le dijo: De todos los seres que he conocido en el mundo, este sí es el más petulante, orgulloso y mentiroso. Es que esto es una goterita comparado con el lugar donde él vive". Y a veces estamos tan encerrados en nuestro mundito, en nuestro paradigma, que no vemos más allá de lo que realmente debemos ver. Y Dios quiere que abramos los ojos y veamos que hay algo diferente. Hay una propuesta diferente a lo que nosotros tenemos por vida. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, dice lo siguiente: "Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes". Dos cosas: deshacernos de la vieja naturaleza y dejar que el Espíritu Santo nos renueve los pensamientos y las actitudes. Cambiar la manera de pensar, y eso cambiará nuestra manera de hacer, de vivir, nuestras actitudes. Los paradigmas para nosotros los creyentes son aquellas estructuras mentales firmes, resistentes al cambio y casi siempre negativas, que gradualmente reducen la visión, la esperanza y la fe. Los paradigmas están formados por pensamientos que se aglutinan en conceptos y van dando forma a nuestra manera de pensar, para culminar afectando directamente nuestra conducta. Entonces nos enfocamos en cosas que no tienen ninguna relevancia. Es muy bonito muchas prácticas religiosas, pero ¿tú crees que una práctica religiosa va a cambiar tu manera de vivir? Una práctica religiosa simplemente es una práctica religiosa, pero ¿qué cambia tu manera de vivir? El mensaje de Cristo, la palabra. Jesucristo mismo lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Transformados por la verdad. Mi palabra es verdad. O sea, es la palabra la que transforma. Es el conocimiento pleno de Jesús a través de la palabra la que nos transforma. Ahora, las prácticas religiosas son válidas en cuanto nos
nos ponen inmersos en un ambiente espiritual, pero no podemos dejar de hacer aquello sin hacer lo más importante, que es buscar de Dios a través de su palabra. El peligro radica en el hecho que una vez que una persona recibe un paradigma, pasa a almacenarlo en su memoria y no vuelve a cuestionarlo más. Esto es la verdad. Lo acepta como la verdad definitiva, sin percatarse que en realidad se ha convertido en un esclavo de un paradigma, de algo que no lo deja crecer. Entonces, prácticas que no estoy diciendo que sean malas, escuchen. Entonces, la persona que siempre vive es haciendo novenas, 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 y la novena esto, la novena esto, y no más. Y nunca ha leído la palabra de Dios, nunca ha hecho un retiro espiritual, nunca ha hecho un ayuno con un propósito. Piensa que esa es la única verdad y que no hay más verdades, que con eso necesita para fortalecer su situación espiritual. Y eso bloquea mentalmente. Y más sólidos que una pared de concreto armado, nos separan de las bendiciones que Dios desea otorgar. He conocido personas que no aceptan la sanidad divina porque les enseñaron que Dios ya no sana hoy, por ejemplo. No, no, eso de la sanación era cuando Cristo estaba aquí, venía y ponía las manos a la gente, pero no, ya no, Dios no sana, eso nos, el sufrimiento, Dios nos recibieron la enseñanza, la guardaron en su corazón y la hicieron suya y ya no creen por más que les diga. Cuando llega la enfermedad, acuden al médico, buscan alivio por todos los medios naturales disponibles. Sin embargo, sus paradigmas les impiden esperar un milagro de sanidad. Les prohíben literalmente creer a Dios por una intervención divina. Hay personas, y las hay, y no sé si de pronto acá en este momento, que no creen en las fuerzas espirituales del mal y no creen que exista el diablo, el enemigo de Dios, y que la brujería, la hechicería y las maldiciones son realidades, y no creen en eso. Y de hecho, hay parte de la iglesia católica, sacerdotes, que le dicen a la gente, no, no crean esas cosas. Pero es evidente cuando uno estudia la palabra de Dios que todas estas cosas son verdades. Si no, Jesucristo no hubiera hablado del diablo abiertamente, como lo habla en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. El padre de ustedes es el diablo, porque es el padre de la mentira. Lean 8:44 y siguientes. Y fue tentado por el diablo en el capítulo 4 de Mateo. Y expulsó demonios al endemoniado de Gadara, al hijo de este señor en Marcos capítulo 9 y 14 y siguientes. Y Pablo dice, y Pedro en la primera de Pedro capítulo 5 dice, tengan cuidado que su enemigo el diablo como león rugiente andrá buscando a quien devorar. Y etcétera, hay miles, miles, pero hay gente que no cree y dicen que es un engaño, que eso no existe. Son paradigmas. Le impiden esperar un milagro de sanidad, por ejemplo. Les prohíben literalmente creer en Dios para una intervención divina y para quizás una liberación de situaciones que son inexplicables en la vida de uno y que por más que uno ha tratado de salir de esas situaciones, no se puede. Jesús mismo le habló a este muchacho y habló de demonios con jerarquías. En el capítulo En el capítulo 6, versículo 10 de la carta a los Efesios, dice que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra oscuras fuerzas espirituales del mal, las cuales tienen mando y dominio sobre este mundo de tiniebla que nos rodea. Esa es la verdad. Y mire lo que le dice Jesús cuando le llevan a este chico está la narración en Marcos 9:14 hasta el 29. Mire que Jesús después leen ustedes el texto, pero Jesús expulsa al demonio del niño. Mire, versículo 25 dice, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. ¿Es una realidad o no? Jesús reprendió a un espíritu maligno. Versículo 25, escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Está hablando Jesucristo con un espíritu maligno. Entonces el espíritu gritó, dio otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recubrió la multitud. Está muerto, decía la gente.
Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y si el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús le contestó, esa clase solo puede ser expulsada con ayuno y oración. Jesús no solamente sabe que hay espíritus malignos, sino que hay jerarquías. Los paradigmas son ideas que nos impiden cambiar, nos impiden creer y esperan recibir bendiciones de parte de Dios las personas sin creer en verdades bíblicas, porque se metieron en una situación de ritualismo, de prácticas religiosas que vuelvo y le digo son válidas, pero que no transforman, que no cambian a las personas. La necesidad de renovar continuamente nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios se hace imprescindible si es que hemos de avanzar. Ahora, usted puede quedar toda la vida orando, haciendo novenas y todos esos ritos, y yo no estoy diciendo que haga mal, muy bacano, pero eso no va a transformar su vida. Me viene a la mente una cita del doctor José Batista que dice, el cambio no es aprender, es desaprender. El desaprender produce sufrimiento, puesto que la lucha contra las grabaciones neurofisiológicas grabadas por las experiencias, los refuerzos y las consideraciones mantienen a la persona atada a la realidad conocida, que como no hace reto al sistema neurofisiológico, no produce sufrimiento, por lo tanto, no se rechaza. El problema es serio cuando aquel es confrontado con la nueva realidad que demanda un cambio. Entonces está totalmente desarmado para el cambio, puesto que se niega a sufrir. Las personas no quieren dejar esos apegos, esos desapegos, por desapegarse de un montón de cosas porque les implica incomodarse, sufrir y muchas cosas, dejar cosas, soltar cosas, esfuerzos. El ser humano prefiere quedarse a vivir en un territorio conocido, aunque este en realidad sea una prisión, con tal de evitarse el sufrimiento que significa el cambio. Si queremos identificar los paradigmas que nos dominan, bastan con revisar nuestra reacción cuando somos desafiados a creer en Dios. Cuando la palabra de Dios, una predicación o un amigo se acerca y nos invita a estirar nuestra fe, a creerle a Dios por algo mayor de lo que estamos acostumbrados a creer. Solemos ventilar toda clase de excusas, frustraciones, paradigmas que hemos memorizado. Y en este sentido, los paradigmas pueden funcionar como una especie de mecanismo de defensa. Incluso atacamos a aquella persona, denigramos de él, hablamos de él o de ella. El creyente necesita una transformación integral que incluya la renovación del entendimiento y la adopción de una cosmovisión total de la Biblia, de la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde tú vas a encontrar la verdad que va a transformar tu vida. No hay otro lugar. En la Biblia encontramos tantas joyas para la vida, aún más. Cuando la estudiamos para comprender mejor el contexto en este estudio bíblico, por ejemplo, vamos a mirar el texto de Romanos 12, 1 al 2 y aprenderemos mucho sobre el culto hacia Dios y sobre la renovación constante de nuestra mente. Dice Romanos 12, 1 al 2, que lo hemos leído muchas veces. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que su cuerpo sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, entregarle el cuerpo como sacrificio vivo y santo a Dios. No imiten, no imiten las conductas del tiempo presente. Oiga, no imiten las conductas del tiempo presente o de este mundo. No imiten las cosas del mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Dónde viene el cambio? En la noia, en la nous, en la mente. Por eso metanoia, que es transformación, se escribe así en griego,
transformación, metanoia, que quiere decir cambio de mente, metacambio, nous mente, metanoia, así se escribe transformación o arrepentimiento, que Dios transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Entonces aquí vemos algo bien tremendo, la importancia de nuestro cuerpo. Hemos desestimado la importancia de nuestro cuerpo físico. En este estudio de Romanos 12:1 al 2, encontramos un fragmento importante que menciona Pablo. Dice, entreguen su cuerpo a Dios. Ahí no está diciendo su espíritu, ¿cierto o no? No está diciendo su alma, está diciendo su cuerpo. Y se los vuelvo a leer. Dice, por lo tanto, amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Es la clase de sacrificio que Él le agrada. Es la verdadera forma de adorarlo. Si has puesto atención a la Biblia, te habrás dado cuenta que no hay característica más mencionada entre los cristianos que entregar nuestro cuerpo a Dios. Debes saber que esto jamás lo diría, por ejemplo, un griego. Para ellos el cuerpo no era más que una prisión, algo despreciable y vergonzoso. Ellos se enfocaban en el espíritu, pero aquí Dios nos dice que le importa nuestro cuerpo, ya que el cristiano le sirve a Dios no solo con su espíritu, con su alma, sino también con su cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el instrumento con que se hace la obra. Usted no obra con su espíritu, usted obra con su cuerpo. Usted con su cuerpo ama, usted con su cuerpo miente, usted con su cuerpo es fiel o es infiel. Por eso dice, entrégueme en su cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Primera de Corintios 6:19 dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Les vuelvo a leer lo que dice Pablo. No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. En el año 95 más o menos llevaba yo casi año y medio de estar en Corporación La Comunidad. Empezando, le predicaba a unas personas en el barrio Florencia y tuve muchos problemas con ellos porque toqué este pasaje, 1 Corintios 6:19, y les decía que todo aquello que atente contra mi cuerpo es pecado, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y les decía, entonces fumar cigarrillo es pecado. Me decían, no, ya te estás volviendo muy fanático. Y aquí dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dañaré yo el templo del Espíritu Santo. Es que la misma cajetilla dice, el tabaco es nocivo para la salud. Entonces, todo aquello que le hace daño a mi cuerpo, la pornografía es pecado. Eso altera mi cuerpo y me hace entrar en relaciones malsanas. ¿Qué quiere decir con sacrificio vivo? Que vemos que al final del versículo Pablo indica que debemos entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo. En el Antiguo Testamento vemos que la palabra sacrificio tenía que ver con sacrificio de animales o no, para perdonar nuestros pecados. Entonces esto no quiere decir que nosotros debemos quitarnos la vida porque debe ser un sacrificio vivo y santo. Se refiere a que debemos entregarnos completamente a Dios, sacrificando nuestros deseos pecaminosos y viviendo en santidad. Sacrificando nuestros deseos pecaminosos, porque a veces es difícil dejar ciertas situaciones de vida a las que veníamos acostumbrados, ciertos paradigmas que nos mostraban que esa era la verdadera vida. Y eso lo tenemos que ir rompiendo para entregarle a Dios nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Viene la celebración del 24 de diciembre. Un cristiano renovado, transformado, no se embriaga. Porque es que ese día está recordando el cumpleaños del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino al mundo.
El mundo se puede embriagar, tirar pólvora y hacer una recocha tremenda y tomarse todas las botellas de aguardiente que quiera, y esa es la fiesta. Pero a nosotros nos están invitando a hacer un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, sacrificando nuestros deseos pecaminosos y viviendo en santidad. De una manera más práctica podemos decir que debemos tomar todas las tareas que realizamos diariamente: trabajar, estudiar, ir a la tienda, hacer la limpieza, comer, y ofrecerle a Dios como un acto de culto. La palabra culto en la Biblia, en su origen, quiere decir un trabajo voluntario para toda la vida. Un culto no lo hace un esclavo. No era un trabajo de esclavo, sino una actividad voluntaria. El culto es de origen voluntario, un trabajo voluntario, pero es para toda la vida. Un culto es algo que yo quiero hacer para toda la vida. Entonces, cuando dice que entreguemos nuestros cuerpos como un culto, ¿cierto? Un aroma vivo, agradable y santo a Dios, como un culto vivo, es un trabajo voluntario para toda la vida. Podemos decir en este estudio que el verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana. No algo que hay que hacer en el grupo de los martes ni en la iglesia, sino algo que ve todo el mundo. Debemos dar lo mejor de nosotros porque es para la gloria de Dios. Es un cambio radical. Como Dios nos habla en este pasaje claramente, Él busca de nosotros algo bien especial. Pablo nos dice en el versículo 2 que no debemos adoptar los estándares que tiene este mundo, sino que debemos adquirir una nueva forma de vivir. Dice, no se amolden a las cosas del mundo presente, no le digan a las cosas que el mundo está sacando, sí. Es que claro, hay que cambiar la manera de pensar porque es que el mundo está cambiando y debemos cambiar al ritmo del mundo. No, él está diciendo, no, no se amolden a las cosas del tiempo presente, a las cosas del mundo. No. Y recuerdo la experiencia que tuve hace, no recuerdo si fue este viernes pasado, no, hace 15 días, que tuve el último día de un diplomado que estoy haciendo en educación. Hay muchas ponencias y la ponencia de ese viernes fue interesante en cierto sentido porque era la injerencia de la familia en la educación de los hijos. Pero entonces empiezan a hablar de la definición de familia y nos dice el experto, porque yo le tengo miedo a los expertos, que los expertos del mundo son los expertos y entonces la gente dice, habló un experto, entonces ya el experto está por encima inclusive del bien y del mal, de la palabra de Dios, de la verdad, y el experto ya era un experto en familia y dijo que había muchas clases de familia, la familia monoparental, o sea, de un solo papá, de una sola mamá, la familia extensa, si es verdad, la familia disfuncional, donde vive el papá, la mamá con el padrastro, pero con un hermano, en un montón de cosas. Pero nos hablaron de la familia, eh, no recuerdo, mono, no, algo así, que son dos papás con un niño, dos papás homosexuales o dos mamás, y que a nosotros se nos iba a presentar eso en la educación. Y que nosotros, decía el experto, ustedes tienen que cambiar la manera de pensar y entender que el mundo cambió y que esa es una familia y no sé qué, y ta, ta, ta. Y eso, y repetía, tienen que cambiar su manera de pensar. Y yo cerraba mi boca porque eran muchos maestros, pero algo me decía, ¿y por qué tienes que callar? Entonces la gente pedía la palabra y yo pedí la palabra y me paré y le dije, ¿y yo por qué tengo que cambiar mi manera de pensar? Escuché por ahí que eran muchos maestros y muchos están en este tono de la ideología de género y todas estas cosas. Y yo dije, mire, con toda seguridad, que si a mí me llega un niño que los dos papás, que tiene dos papás que son varones o dos mamás, yo le voy a garantizar al niño la misma educación. Yo le voy a arropar a ese niño, le voy a dar todo el afecto, todo el cariño, lo voy a proteger en todas sus necesidades,
como maestro, igual que a cualquier niño. Yo no estoy discriminando, porque ya iban a decir que yo estaba discriminando. Yo no estoy discriminando al niño. Pero de ahí a que yo acepte lo otro, no, yo no tengo que aceptar lo otro. Yo puedo ser tolerante con lo otro, mas no aceptarlo. Y yo, en mi pensamiento, soy conservador. ¿Por qué tengo que ser liberal como ustedes? ¿Por qué mi pensamiento tiene que ser tan liberal? ¿Por qué no puedo tener un pensamiento conservador? Ustedes no hablan de la igualdad. Entonces ustedes no me están respetando a mí, no me están incorporando a mí en eso que ustedes hablan de la equidad, de lo que llaman, eso tiene un nombre, lo de, ay, ¿cómo es? Bueno, se me viene a la cabeza después. Entonces, muy tremendo porque yo hablé muchas más cosas y les decía que es que el mundo está aceptando todo y todo lo tenemos que aceptar porque lo dicen los expertos y todo. Y entonces, ¿dónde está nuestro criterio como seres humanos? Que se hace, si nosotros no podemos decir sí y no, pues les quiero contar para sorpresa de muchos de ustedes. Yo pensé que a mí todo el mundo se iba a venir encima. Yo terminé de hablar y más de la mitad del auditorio se paró y aplaudió. Yo no estaba esperando aplausos. Pero ¿qué me puso a pensar a mí después de que me senté? Me dio hasta ganas de llorar. De que todas esas personas estaban pensando lo mismo que yo, pero no se atrevían a hablar. Les daba pena, les daba miedo de ser señalados, de ser rechazados. ¿Y por qué tenemos que callar? Sacaron a Dios de los colegios y todos dijimos que sí, es correcto, sí, sí, porque Dios en los colegios y lo sacaron, lo sacaron. Y todos hemos aceptado de todo y todos le decimos sí. Y la Biblia nos dice, ojo, no se amolden a las cosas del mundo presente, no acepten las cosas del mundo actual, antes bien, cambien su manera de pensar. Claro, el Señor me decía que yo tenía que cambiar mi manera de pensar, pero no como ellos, sino como lo que Dios dice, como lo que Dios manda, como lo que su palabra nos habla. Pablo utiliza las palabras griegas casi intraducibles para expresar esta verdad. La palabra que usa para amoldarnos viene de la raíz schema, que quiere decir esquema. Hace referencia a un cambio constante. Por ejemplo, para usar esta palabra esquema, una persona de 7 años no será la misma cuando tenga 70 años, no tendrá el mismo esquema, porque está cambiando, ¿cierto? Ahora, la palabra que usa para transformación, transformémonos, es morfe, ¿cierto? Metamorfe, cambio, morfo es forma. Entonces, cuando usa la palabra morfe, está hablando de transformación, es la palabra de morfe que hace referencia a una naturaleza esencial que es inalterable, no cambia. Entonces, adaptando estas palabras a nuestro ejemplo, una persona de 7 años no tiene la misma gema, o sea, el mismo esquema que cuando tiene 70, pero sí la misma morfe, o sea, la misma forma. Cambia su aspecto exterior, pero sigue siendo la misma persona, experimentando un cambio no de aspecto, sino de carácter. Y ahí es donde influye Dios, donde se mete Dios. Dios quiere transformar nuestro carácter en el carácter de su Hijo. Una nueva persona en el Espíritu Santo. Algunos vieron ese espectacular curso conmigo de 3 meses. Una nueva persona en el Espíritu. Un cambio de carácter. Ahora podemos entender que para dar culto y servir a Dios tenemos que experimentar un cambio, no de aspecto, sino de carácter. ¿Cómo se logra esto? Nosotros los cristianos estamos en constante cambio en nuestro carácter. Cada vez que somos confrontados por la palabra de Dios, repito, ese cambio se da cada vez que somos confrontados por la palabra de Dios. Ahí nos damos cuenta de los cambios que debemos realizar en nuestras vidas. No alteramos nuestro aspecto, pero sí alteramos nuestra forma de vivir. Porque cambia tu manera de pensar, que lo hace la palabra de Dios, para que cambie tu manera de vivir. Resistiendo la conformidad con el mundo y abrazando la transformación que viene en Cristo Jesús. Romanos 12:12 los vuelvo a leer en otra versión, en 2 versiones, dice: no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. En otra versión dirá, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar las maneras de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No se conformen a este mundo, advierte Pablo, al sistema de este mundo, la cultura popular y la manera de pensar, la cual está en rebelión en contra de Dios, porque el mundo está en rebelión en contra de Dios. Tratará de conformarnos a su patrón impío y ese proceso debe ser resistido. ¿Cómo? Transformándonos por medio de la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios. Esto es lo opuesto de ser conformados a este siglo. El campo de batalla entre ser conforme al mundo y ser transformados está dentro del entendimiento del creyente y es a través de la palabra de Dios. Los cristianos deben pensar de una manera diferente al mundo. Yo no quiero conformarme a este mundo, yo no. Yo quiero ser transformado. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. El problema con muchos cristianos es que ellos viven basados en sentimientos o que a ellos solamente les importa el hacer. La vida basada en sentimientos dice, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento en cuanto a mi trabajo? ¿Cómo me siento en cuanto a mi esposa? ¿Cómo me siento en cuanto a la adoración? ¿Cómo me siento en cuanto al predicador, a la enseñanza de hoy? Hoy como que no unción, hoy no le entendí nada, hoy estuvo maluquito. Esta vida de sentimiento nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente. Y la vida basada en hechos dice, no me des tu teología, no me hable de todas esas cosas, dígame qué hacer, deme 4 puntos o 7 claves para lo que voy a hacer. Explícito, no le dé tantas vueltas. Esta vida de ocupación y de acelere nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente, porque es paulatina, es paso a paso. Los que van en estas enseñanzas, los que van en grupos de oración creciendo día a día, escuchando la palabra y las enseñanzas de Dios, se han dado cuenta que su mente ha sido renovada y que ya no son las mismas personas. Y si eso es con algunas untaditas esporádicas, usted se imagina donde nosotros hagamos eso diariamente. Mejor dicho, no nos ataja nada ni nadie, porque seremos transformados en nuestra mente a través de la palabra. Dios nunca está en contra de los sentimientos o de la vida activa. Él es un Dios de un sentimiento poderoso y apasionado, y Él nos manda a ser hacedores. Él no quiere lo contrario, pero los sentimientos y el hacer son fundamentos insuficientes para la vida cristiana. La primera pregunta no puede ser, ¿cómo me siento? ¿Qué puedo hacer? En lugar de ello, debes decir, ¿qué es verdadero aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios frente a esto? Eso es lo que deberías decir. Y lo deberías conocer incluso, no tendrías que ir a buscarlo, ya lo tendrías que tener claro si fueras un hombre, una mujer que le apasionara leer y conocer la palabra de Dios. Transformados es la antigua palabra griega de metamorfo, la cual describe una metamorfosis, un cambio total. La misma palabra utilizada para describir la transfiguración de Jesús en el monte. Es una transformación gloriosa. Pablo la usa en 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Para Pablo esta transformación y renovación de nuestras mentes toma lugar mientras vemos el rostro de Dios pasando tiempo en su gloria a través de la oración y la palabra de Dios. Qué cosa tan tremenda. Hay muchas cosas más. Yo preparé más de 21 hojas con esto, pero dejémoslo ahí por el momento. La transformación se da una búsqueda permanente de Dios en lo que podríamos llamar un tiempo devocional. Y un tiempo devocional es oración y búsqueda de Dios a través de su palabra. Congregándonos para aprender de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios,
haciendo la vida en nosotros, dejándonos transformar por la palabra de Dios, siendo, haciendo un culto agradable a Dios, nuestros cuerpos, nuestro ser integral. ¿Y cuál es nuestro ser integral? Espíritu, alma y cuerpo, como una ofrenda agradable y honrosa a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Y recuerden, hoy tocamos dos textos bien importantes. Efesios 4, 22 al 24 y Romanos 12, 1 al 2. Esos dos textos, si los lees, si vas a los comentarios de pie de página y todas esas cosas, durante esta semana vas a entender muchas cosas con esos dos pasajes que estudiamos en esta noche de hoy. Que Dios nos bendiga, nos ayude a escuchar su palabra, a dejarnos renovar por su palabra y a no amoldarnos a las cosas que el mundo nos está presentando. El mundo está en contravía de Dios, el mundo está en una disputa constante contra Dios, el mundo odia la verdad de Cristo y nosotros no podemos hacer amigos del mundo, debemos ser amigos de Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos has dado. Gracias por cada persona que está aquí conmigo. Bendícelos, bendice a sus familias y ayúdanos a entender y atesorar tu palabra como un regalo agradable y bueno para nuestra transformación. En el nombre de Jesús. Amén.